Bendiciones, bienvenido una noche más aquí en Radio Redentor 104.1 en el Rincón de Dios. Hoy tenemos un tema hermoso sobre la confianza en el Padre Celestial. Le habla la pastora Elizabeth Hernández, fundadora del Ministerio Mujer No Dejes Tu Lugar. Les envío saludos a cada uno que se están sintonizando todos los viernes a las 10 de la noche en el Rincón de Dios, que sabemos que es el lugar de encuentro donde la palabra del Señor siempre ministra nuestra vida, siempre nos fortalece, siempre nos guía, siempre nos lleva por el camino que Él ha trazado para cada uno de nosotros. Y sin olvidarme, les envío un saludo, un abrazo grande de parte de mis pastores, el pastor Mario Zambrana, la pastora Yajaira López y de parte de la Casa de Amor y Restauración Nuevos Comienzos, que estamos ubicados allí en el barrio Pámpanos de Vega Alta. Amén. Y deseamos enviarle un saludo a cada uno de los que nos escucha. Y si no tienes una casa donde congregarte, allí estamos y lo vamos a recibir con mucho amor y con mucha alegría. Y hoy en el Rincón de Dios el tema está espectacular. Hoy hemos de considerar varios versos bíblicos, pero el fundamento, la base bíblica de la sección de hoy está basada en Filipenses capítulo 1 versos 29, y el tema de hoy es un privilegio. Es un privilegio. Y cuando vamos a la palabra del Señor, la misma dice: Dios les ha dado a ustedes el privilegio de confiar en Cristo y también de sufrir por Él. Déjame leerlo de nuevo porque esta palabra a mí yo me lo saboreé mientras lo estaba preparando. Dice: Dios les ha dado a ustedes el privilegio de confiar en Cristo y también de sufrir por Él. Y esta carta fue escrita por el apóstol Pablo. Y mientras este hombre escribía a los filipenses, él estaba en un calabozo, estaba en las peores situaciones, en el peor condición infrahumana, estaba azotado, estaba dolorido, a lo mejor estaba sufriendo por algún tipo de golpe emocional. Él estaba pasando por diferentes situaciones, pero en este verso el apóstol nos presenta dos puntos que nosotros experimentamos todos los días, pero hay algo, hay una palabra que sobresale cuando él presenta estos puntos, y es la acción de confiar. Confiar y de sufrir por causa del Señor. Y es bien importante que nosotros entendamos que estos dos puntos que presenta el apóstol, él dice antes que es un privilegio, que es un privilegio, que es un privilegio de poder confiar en el Señor, que es un privilegio de poder también sufrir por Él. Cuando Pablo habla de lo que es el sufrimiento, es bien importante aclarar que el sufrimiento de la cual está hablando el apóstol no es el sufrimiento que pasa una persona cuando toma malas decisiones. No es un sufrimiento que pasa una persona por causa de las consecuencias de un mal paso, por las consecuencias de una desobediencia. Pablo está hablando lo mismo que dijo Jesús en el Evangelio según Mateo, capítulo 5, versos 10 al 11, cuando Jesús dice: afortunados los que son maltratados por practicar la justicia, porque el reino de Dios les pertenece. Cuando la gente los insulte, los persiga y hable mal de ustedes por seguirme, sepan que son afortunados a los ojos de Dios. Cuando Pablo le dice a los filipenses: es un privilegio de ustedes sufrir por Cristo, le está hablando que es un privilegio de ser perseguidos, de ser maltratados, de ser señalados por causa del Señor, por dar un buen ejemplo, de dar un buen testimonio y sobre todas las cosas en defender la justicia del Señor. Ahora, cuando nosotros vamos a lo que es el confiar, porque la confianza es algo que nosotros podemos decir que nosotros practicamos todos los días.
Ahora, Pablo está diciendo que es un privilegio confiar en el Señor. Ahora, cuando vamos y buscamos en la definición de lo que es el privilegio se da o concede mediante un pacto o convenio con el privilegiado. Y tengo que leerlo de nuevo porque cuando yo lo leí, yo por poco infarto y me voy en descanso. Y dice que el privilegio se da o concede mediante un pacto o convenio con el privilegiado. El apóstol Pablo nos está diciendo que nosotros tenemos el privilegio de confiar en Jesús por causa de un pacto grande que Jesús hizo en aquella cruz cuando su sangre fue derramada para que nosotros pudiésemos reconciliarnos con el Padre Celestial. Y Pablo nos está diciendo por causa de un pacto, por causa de un sacrificio grande, por causa de una sangre inocente derramada, hoy ustedes tienen el privilegio de confiar en el Señor. Cuando vamos a Hebreos capítulo 9, verso 15, dice, así, por medio de Jesucristo, entramos en un nuevo pacto con Dios, porque Jesucristo murió para que Dios nos perdonara todo lo malo que hicimos cuando servimos al primer pacto. Y por medio de su muerte, también los que hemos sido elegidos por Dios recibiremos la salvación eterna que Él nos ha prometido. Por causa de ese pacto que hizo Cristo en la cruz del Calvario, hoy nosotros tenemos el privilegio de poder confiar en alguien que es fiel, en poder confiar en alguien que nunca nos abandona, el poder confiar en alguien que cuando Él promete lo cumple. Hoy tenemos el privilegio por medio de un pacto de poder confiar en el Dios eterno, el que dijo, tengo un plan contigo y yo lo voy a cumplir. Y hoy vamos a hablar de lo que es confiar. Confiar significa descansar en cualquier persona, a veces con más seguridad que en uno mismo, en todo lo concerniente a nuestras ideas, necesidades o intereses. Nace esta confianza de la opinión que hemos formado de la inalterable honradez, reserva y fidelidad de nuestro confidente. Aleluya. O sea que esta definición nos está diciendo que la confianza que nosotros prestamos al Señor es porque Él es fiel, porque Él nunca nos ha abandonado, porque siempre está presente en nuestras luchas, en nuestras situaciones, en nuestros problemas. Y cuando nosotros tomamos la decisión de disfrutar el privilegio por causa de un pacto, nosotros tenemos un beneficio. Si muchas personas entendieran hoy que la confianza en el Señor es un privilegio por causa de un sacrificio grande en la cruz, yo puedo decir que hubiera más personas que a lo mejor hoy en día estuvieran más aferradas a la presencia del Señor y no a otras cosas que al final terminan desilusionados, sin esperanza y muchas veces lejos de la presencia del Señor. Pero hoy en el rincón de Dios, Dios nos está llevando a entender por medio de su palabra que la confianza en el Señor es un privilegio, que si estamos pasando por circunstancias difíciles por causa de Cristo, eso también es un privilegio. Y la confianza en Cristo es un beneficio. Es un beneficio que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque cuando yo toma la decisión de confiar en el Señor, no importando lo que está surgiendo en nuestra vida, existe un beneficio bien grande y es que no estamos solos. La palabra nos establece que cuando nosotros dependemos totalmente de la presencia del Señor,
existen unos resultados en nuestra vida que a pesar que la situación es difícil, yo tengo paz, yo tengo gozo, yo puedo seguir caminando en pos de lo que Dios ha hablado sobre mi vida. Y hoy yo quiero mostrarle una persona, a mí me encanta todo, pero uno de los personajes favoritos de la Biblia, en mi caso, es el rey David. Y hoy hemos de hablar un poquito sobre el rey David, porque David fue un hombre que independientemente que no era perfecto, su confianza en el Señor se presentaba en cada salmo que él escribió, en cada situación en la cual él estaba viviendo. Hoy hemos de hablar sobre el Salmo 142 y vamos a ver cómo aquella persona que entiende el privilegio de confiar en el Señor tiene unas herramientas para poder pasar en las situaciones difíciles. David escribe el Salmo 142 cuando él está en la cueva de Adulam, y cuando vamos un poquito a lo que es el trasfondo de cuando David estaba en la cueva de Adulam, sabemos que él estaba siendo perseguido en ese momento por el rey Saúl. David estaba escondiéndose porque estaban buscando para quitarse la vida. Y este hombre, David, está en una cueva desesperado. Él está en la cueva en un momento desesperante y llega a este Salmo 42 que a mí me encanta, a mí me encantan todos. A mí me gusta el Salmo 39, me gusta el 34, el 32, me gusta todo. Pero cuando nosotros comenzamos a escudriñar cada salmo, vemos que hay una enseñanza poderosa. Cuando se conoce el privilegio de confiar en el Señor, cuando se honra el pacto en Dios, en confiar en Dios, siempre la oración estará presente en nuestra vida. Cuando usted y yo entendemos el privilegio que nosotros tenemos en confiar en Dios, siempre vamos a tener una conexión directa por medio de la oración con aquel, el único que me puede fortalecer. Cuando vemos la conducta de David en medio de un momento de desesperación en el Salmo 142, los versos 2 y 4 dice, con fuerte voz clamó al Señor, con fuerte voz le pido misericordia. En su presencia expongo mi queja. En su presencia doy a conocer mi angustia cuando me encuentro totalmente deprimido. Lo voy a leer de nuevo. Cuando me encuentro totalmente deprimido. Señor, tú conoces mi camino. En el camino por donde voy, me han puesto una trampa. Y este punto, este primer punto sobre la confianza en cómo nosotros cuando entendemos el privilegio de la confianza en el Señor, siempre tenemos que tener una oración, tenemos que tener una comunicación directa con el Padre Celestial. Y este hombre, David, nos está mostrando que su reacción en medio de la desesperación es el clamar al único que ha estado con él desde el principio, el ir delante de su presencia y confesar cómo se siente, cómo está. David en este momento no estaba pensando en que fue ungido, en que fue llamado a ser el rey de Israel. Este hombre está diciendo, estoy en un momento de desesperación y yo reconozco delante de tu presencia que yo me siento deprimido, que yo me siento que en estos momentos mis emociones me están gobernando. Y esto es importante. Muchas veces pensamos que el porque yo le sirvo a Jesús, yo no voy a pasar por tristeza, no voy a pasar por situaciones, quiero proyectar en que soy fuerte, pero la realidad es que nosotros con nuestras propias fuerzas jamás vamos a poder lograr ver lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. David nos está mostrando en este momento que el privilegio de confiar en el Señor es también el honrar este privilegio, es que siempre tenemos que tener una conexión, una comunicación directa con el Señor que nos llamó. Hoy en el Rincón de Dios es importante que entendamos el privilegio que nosotros tenemos por causa de un pacto. Y David en este Salmo 142 también nos presenta que el confiar en el Señor no significa que no hemos de pasar por momentos de desesperación.
no significa que yo voy a estar siempre en pasando por situaciones buenas. Siempre va a haber situaciones donde nosotros vamos a pasar por el desierto. ¿Por qué? Porque ahí nuestro carácter es formado. Cuando vamos al Salmo 142, verso 5, vemos que David dice, vuelvo la mirada a la derecha y nadie viene en mi ayuda. No hay nadie en que me defienda, no hay nadie en que se preocupe por mí. David en este verso está mostrando su parte humana, está mostrando que él no es un superhéroe, está mostrando que él necesita la ayuda del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando llegan estos lapsos de nuestra vida, es importante que nosotros no permitamos que las emociones gobiernen en mis decisiones, gobiernen en lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque cuando yo soy una persona almática, cuando yo permito que las emociones me gobiernen, comienzo a tomar decisiones equivocadas y comienzo a buscar quién me va a ayudar y no voy a ir a la fuente que es Cristo Jesús. David en la oración está diciendo, Señor, en medio de mi desesperación hasta busqué ayudas externas, busqué que alguien me defendiera, busqué que alguien me dijera, yo estoy aquí contigo, busqué a alguien que dijera, no estás solo. Y en muchas ocasiones, cuando entran estos lapsos de circunstancias difíciles, nuestra parte humana muchas veces quiere gobernar, pero hoy nosotros tenemos que entender que la confianza en el Señor es un privilegio. El apóstol Pablo le dijo a los filipenses, es un privilegio el confiar y sufrir por causa de Cristo. Pastora, pero es que yo oro y no recibo respuesta. Siga orando. Pastora, pero es que no escucho la voz de Dios. Hay que buscar el por qué no estás escuchando. Hay momentos donde el silencio de Dios muchas veces es una respuesta a nuestra vida y no deseamos esa respuesta. Y es importante cuando yo tengo una conexión directa con el cielo, yo voy a entender los silencios de Dios, voy a entender si Él en algún momento me va a responder. Entonces, todo aquel que entienda el privilegio que se tiene en confiar en el Señor, comenzará a hablar el lenguaje del cielo. Y este punto es bien importante, porque cuando nosotros estamos en una posición donde las emociones están gobernando, donde estoy totalmente almático, siempre de nuestra boca va a profesar algo contrario a lo que Dios ha estipulado para mi vida. En el verso 6 David dice, a ti clamo, Señor, y te digo, tú eres mi refugio, tú eres todo lo que tengo en esta vida. Cuando nosotros entendemos el privilegio de la confianza en el Señor, nuestro lenguaje siempre va a ir acorde a lo que ha estipulado el cielo para mi vida. Cuando yo decido quejarme, cuando yo decido decir, Señor, te olvidaste de mí, cuando yo tomo la decisión de hablar cosas contrarias a lo que Dios ha estipulado en mi vida, yo estoy invalidando el pacto que Dios hizo sobre mi vida por medio de su sangre. Cuando yo confieso por mi boca que Dios no está conmigo, yo estoy invalidando todas las palabras que Dios ha dicho sobre mi vida. Y David dijo, espérate, no puedo seguir quejándome, no puedo seguir buscando en el hombre algo que ellos no me pueden dar. Déjame yo cambiar mi lenguaje. Déjame yo cambiar al lenguaje que Dios entiende. Déjame yo hablar como Dios desea que yo hable. Y él dice, yo clamo a ti. Nuevamente vemos la oración. Señor, y te digo, ahí se está confesando. Tú eres mi refugio, tú eres todo lo que tengo en esta vida. Cuando llegan los momentos de dificultad, usted no puede declarar ni hablar lo contrario a lo que estipula la palabra del Señor sobre mi vida. David dijo, déjame cambiar el lenguaje, déjame yo hablar el lenguaje de Dios para que Él entienda que yo dependo totalmente del Dios del cielo, que yo necesito que Él intervenga en mi vida. El privilegio de confiar en el Señor siempre nos mantendrá en una total dependencia del Todopoderoso. Cuando vamos al verso 7 del Salmo 142,
vemos que David dice, presta atención a mis gritos, porque me encuentro sin fuerzas. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Y esto a mí me voló la cabeza, porque estamos hablando de un hombre que era un guerrero, que tenía estrategias de guerra, que cuando comenzaron a reconocer a David, decían, Saúl mató a sus miles y este hombre mató a sus 10,000. En este momento está diciendo, yo no voy a poder pelear contra mis enemigos. ¿Por qué? Esto es bien importante, porque cuando yo estoy agotado emocionalmente y estoy agotado espiritualmente, no hay forma de yo pelear una guerra espiritual, no hay forma de poder ganar algo con mi propia fuerza. Y este hombre está diciendo, yo puedo ser el guerrero, yo puedo tener estrategias de guerra, yo puedo haber matado 10,000, 20,000, 30,000, pero en la condición en la cual yo me encuentro hoy, no hay forma que mate a uno. Cuando yo conozco lo que es el privilegio de confiar en el Señor, yo siempre me mantendré en la humildad, en reconocer que no importa el título, que no importa las experiencias espirituales, que no importa cuánto llevo en el Evangelio. Si yo tengo que humillarme y postrarme delante del Todopoderoso, yo siempre voy a reconocer que yo sin Dios no puedo hacer nada, que cuando yo estoy mal lo tengo que reconocer. Y este hombre, el guerrero, el David, que había matado 10,000, estaba diciendo, este es el momento donde no estoy fuerte espiritualmente, donde no estoy fuerte emocionalmente, yo necesito de ti. Cuando se está agotado emocionalmente y espiritualmente, no hay forma que nosotros podemos ganar ninguna batalla. Y el último punto, aleluya, hoy es que el privilegio de confiar en el Señor siempre nos mantendrá confesándonos en su presencia. Cuando vamos a este último verso 8, David dice, sácame de mi prisión para que yo pueda yo alabarte. Hay otra versión que dice, saca mi alma de la cárcel. Esta versión dice, sácame de mi prisión para que pueda yo alabarte. Los hombres honrados me rodearán cuando me vayas tratando bien. En el momento que nosotros decidimos no confiar en el Señor, yo estoy invalidando ese pacto que fue a precio de sangre inocente. Y David está diciendo, Dios, yo reconozco, yo me confieso, no estoy bien. Aquel que conoce el privilegio de la confianza en el Señor siempre se humillará, se postrará y irá transparente delante de la presencia del Señor diciendo, hoy no tengo fuerzas, hoy yo necesito de tu intervención. Hoy estoy almático, almática. Hoy las emociones me están gobernando y necesito, Dios, que tú me saques de esta prisión porque yo necesito alabar y adorar tu nombre. El que conoce el privilegio de la confianza siempre reconocerá que la adoración es el privilegio más grande que puede tener un ser humano, aquel pacto, la cruz del Calvario. La Biblia dice que el velo se rasgó y por ese velo rasgarse yo puedo ir delante de la presencia del Rey y decir, Señor, yo necesito nuevamente aprender el privilegio de lo que es confiar en ti. Hoy en el rincón de Dios tenemos que comenzar a honrar el pacto que hizo Jesús en aquella cruz del Calvario. Su sangre fue derramada para que nosotros hoy disfrutáramos del privilegio de confiar en el Señor. Hoy les exhorto a que no importa lo que usted esté pasando, vaya delante de la presencia del Señor y aproveche el privilegio que usted tiene de confiar en el Todopoderoso. Hoy has estado en el rincón de Dios y esta es la pastora Elizabeth. Todos los viernes a las 10 de la noche estamos aquí. Dios les bendiga.